Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles por este medio. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana veremos un tema que te dará mucha alegría escuchar y bastante esperanza al reconocer la soberanía de Dios y retarte a que te sometas al Rey soberano. Mire, nuestro devocional de hoy nos hablará de la elección soberana de Dios, basada en el libro Romanos capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Mire, el apóstol Pablo habla a los judíos que se sentían la última coca en el desierto por ser descendientes de Abraham, pero él mismo les aclara que no todos son hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Hoy quiero animarte, perdón, que comprendamos tres cosas importantes que espero queden en tu corazón. La primera de ellas: los propósitos de Dios son inmutables respecto a la salvación. Lo que Dios hace en nuestra vida para que seamos salvos. Ahora veamos el versículo 1, por favor, del 1 al 3. Dice Pablo: verdad digo, en Cristo no miento. Esta frase, mire, constituye una solemne declaración de la veracidad de lo que Pablo ha de decir. Y mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Al testimonio externo de Pablo se añade el testimonio interno también, que le da su conciencia por medio del Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor. Estas dos expresiones que Pablo hace nos muestran la profunda angustia mental del apóstol a causa de la condición de sus parientes según la carne, la nación de Israel, los cuales se sentían descendientes todos de Abraham, se sentían hijos de Dios, pero no lo eran. Pablo les aclara muy bien todo esto. En el versículo 3 decía Pablo: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo menciona en este pasaje: si fuera posible, hubiese declarado ser maldito si con ello pudiese beneficiar a sus compatriotas. Esta expresión evidencia dos cosas. La primera, mire, el profundo amor de Pablo hacia sus compatriotas judíos. Y la segunda, que es muy importante, la imposibilidad de la pérdida de la salvación que él había obtenido en Cristo. Él estaba diciendo: tengo esto y quisiera creer por ustedes, pero sabe, esto es algo personal que Pablo habla en ese momento. Qué interesante, él tenía un gran dolor y un gran amor por sus compatriotas, pero sabe, esto que Pablo decía: pero yo creí, Dios me eligió y pues estoy viviendo esto y qué hermoso. La segunda cosa importante que quiero que quede en tu corazón es que los propósitos de Dios son inmutables respecto del pueblo que ha escogido. Cuando Dios escoge a alguien, es su elección soberana. Y esta parte quiero que quede muy bien centrada en tu corazón. El apóstol Pablo enumera las ventajas que pertenecen al judío. Primero les dice en el versículo 4 que son israelitas. Mire, una referencia a la nación de Israel en su sentido literal. Dios no ha cancelado sus promesas a la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Mire, Israel es una ilustración perfecta que cómo Dios ejecuta sus propósitos electivos, de los cuales le dice: ustedes son la adopción, la gloria, los pactos, el pacto, que de ahí venían los pactos que había hecho, la promulgación de la ley. Mire, Dios no ha hecho con ninguna otra nación como lo hizo con Israel en Moisés. A ellos se les dio la palabra del Señor. El culto es una referencia a todo el sistema levítico y las promesas que hizo con los patriarcas, y en especial la promesa del Mesías. Versículo 5. De quienes son los patriarcas, la referencia constante a Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, es decir, el Mesías esperado según la carne fue enviado de la simiente de David. Y dice aquí, mire, repito esta frase:
y de los cuales según la carne vino Cristo. Y mire qué importante es esto. El cual, Cristo, es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de la divinidad de Cristo en ese aspecto. Bendito por los siglos. Amén. Qué hermoso de verdad es esto. Mire, todos esos privilegios ilustran el tema de la elección. Observemos que Israel no ha perdido ninguna de las prerrogativas que le fueron otorgadas por el soberano acto de la gracia de Dios. La tercera y última cosa importante que quiero que quede en tu corazón es: los propósitos de Dios son inmutables porque descansan en su palabra, lo que Dios ha dicho. Por eso debemos de creerle, porque Dios ha dicho algo y lo cumple. Él no te da opciones a que tú escojas decir, bueno, pues si quieres hacer esto, no, dice Dios, yo me he propuesto algo y lo voy a hacer, como lo hizo en la descendencia de Abraham. Pero recordemos un poquito que Abraham tomó una mala decisión al hacerle caso a Sara que tomara a Agar. Que de ahí nos vienen prácticamente los musulmanes, de la tribu de lo que es Ismael, no la tribu, de la descendencia de Ismael, perdón. Y que esto trae consecuencias por esa decisión. Versículo 6, por favor, al 13, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, pero no es en el caso de que la palabra de Dios haya caído de su sitio. Esta frase es una locución algo difícil de verter al castellano. Y le dice Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Eso significa que hay un número que pertenece a esa identidad de Israel que sí es Israel. De modo que la palabra de Dios no ha fallado, porque las promesas de Dios se cumplen y su cumplimiento es un seguro segmento de Israel. Versículo 7, ni por ser, él les aclara, ni por ser descendientes de Abraham, tal como en el versículo 6, no todos los israelitas, no todos son israelitas, fíjese, descendientes físicos de Abraham, en el caso por el lado de Ismael, son israelitas. Aquellos israelitas que verdaderamente han confiado en el Señor, así también en el versículo 7, no todos los hijos descendientes físicos, son simientes, descendiente espiritual de Abraham. Y Pablo sigue, continúa, son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. El apóstol Pablo aquí cita Génesis 21:12, donde Dios promete a Abraham que en Isaac le será llamada descendencia. Recordemos que ya Ismael había nacido como resultado de la relación entre Abraham y Agar, pero de ahí Dios no tomaría la descendencia donde vendría nuestro Señor Jesucristo, sino de Isaac, precisamente. Versículo 8, esto es, le dice Pablo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es interesante, mire, los hijos según la carne o los hijos de la carne, como aparece en el texto griego, se refiere a la descendencia física de Abraham, no a la promesa espiritual que Dios le dio en Isaac, sino que los que son hijos según la promesa, dice la Biblia aquí, son contados como descendientes, sino los hijos de la promesa son considerados como simiente. Los hijos de la promesa son la simiente espiritual de Abraham. Versículo 9, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta, lo que Dios dijo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. A pesar de las circunstancias de Sara, a pesar de todo lo que ella podía ver imposible, Dios le dijo, tú serás la portadora de esa bendición. Esa promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac. Abraham tuvo un total de 8 hijos varones, pero solo uno de ellos, Isaac, fue el hijo de la promesa. En él se cumpliría todo, la descendencia. Y no solo esto, versículo 10 dice, sino también cuando Rebeca concibió, se guardó todavía esa promesa, la descendencia de uno, del caso de Jacob, que el caso de Isaac, que tuvo a Jacob y Esaú, de Isaac nuestro padre, es decir, en cumplimiento explícito del plan de Dios de dar a Abraham simiente a través de Isaac. Versículo 11, dice el 11,
pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni el mal, tanto Jacob como Saúl. Pablo aquí ha expresado en el versículo 7 que la elección no se basa en la generación natural. Y aquí en el 9:11 afirma que no guarda relación con méritos personales o defectos personales. Que Dios te escoge y diga, es que este está más capacitado. No, este no me va a funcionar. No, la elección de Dios es soberana y no tiene que ver con nuestras actitudes ni actitudes. Tiene que ver con Dios. Para que vea este pasaje, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El propósito de Dios, no el nuestro. Por eso, como cristianos, no tenemos que sentirnos la última coca en el desierto, porque esta es una elección soberana. Es decir, dice, la elección de Jacob sobre Saúl fue un acto soberano de Dios y no un resultado de las virtudes o los defectos del uno o del otro. Tal acto proviene de relieve, mire, el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y aclara Pablo, no por las obras, sino por el que llama, no por nada que hicimos. La elección divina no procede de las obras humanas, sino del acto soberano que Dios convoca según su voluntad. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Desde el vientre de su madre Dios dio esa promesa. Y se tenía que cumplir. Dios dio esa palabra. Esaú tenía que servir a Jacob. De nuevo se pone de manifiesto el hecho de que la elección es un acto soberano, que de Dios, que no guarda relación con el orden de nacimiento. Recordemos que Dios, la salvación, por ejemplo, es personal. Dios no tiene nietos. A veces la gente deduce, bueno, soy de cuna cristiana. Déjeme decirles, ¿de qué término? Yo he estado buscando las cunas cristianas, no las hay, no las venden. Esto es algo personal delante de Dios. No por el hecho de nacer en un hogar cristiano ya somos cristianos, no. Eso tiene que ver con nuestra relación con Cristo y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Por último, el versículo 13. Como está escrito, mire, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que el pasaje resalta es el hecho de la elección de Jacob para que fuese el canal divino para cumplir la promesa hecha a Abraham tocante la simiente. Esaú, aunque era mayor en edad que Jacob, nació primero. No fue escogido por Dios simplemente. En ese hecho de que la Biblia afirma que Dios amó a Jacob y no escogió a Esaú. Así de sencillo. Ahora, la soberanía de Dios es el gran tema de toda la Biblia. Dios controla todas las cosas. Dios es soberano también en la salvación. Puesto que el hombre no puede salvarse a sí mismo, es necesario que Dios intervenga mediante su gracia salvadora. Déjame compartirte rápidamente mis pasajes favoritos que me hablan de la elección soberana de Dios hacia nosotros y espero que le quede muy claro que Dios lo escogió a usted y a mí por su soberana voluntad. Romanos 8, 29 y 30. Veamos 5 cosas que Dios realizó en nuestras vidas para traernos a salvación. Vea lo primero que dice, porque a los que antes conoció, ¿cómo te conoce el Señor primeramente? Antes de la fundación del mundo Dios te conocía. Y Dios preparó tu corazón. Él sabía en el momento y tiempo en que tú le ibas a conocer. Esa es su soberanía. Mire, primero me conoce. Segundo, a los que conoció, esos también predestinó. Dios me prepara precisamente para esa salvación en el momento en que esté listo. Y me predestina, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tercero, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Imagínense qué hermoso. ¿Cómo nos llama? Nos llamó a través del Evangelio, dándonos vida para que nosotros pudiéramos responder a ese llamado pleno. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. 4 cosas hasta aquí. ¿Qué es justificar? Presentarte justo delante del Padre por medio del sacrificio de Cristo, pagando por ti y que tú no tengas que pagar nada, más que creer en Él.
Y el quinto, que todavía no se da por hecho, pero ya, que no se lleva a cabo, pero ya lo da por hecho Pablo. Y a los que justificó, a esos también glorificó, cuando nuestro cuerpo sea transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es maravilloso saber que los propósitos de Dios son inmutables y que a pesar del fracaso humano, Dios ha de llevar su plan eterno a la más gloriosa consumación. Dios siempre cumplirá sus promesas. Entender esa realidad debe ser motivo de profunda gratitud. Yo le pregunto, ¿acaso usted está molesto con Dios porque decidió escogerla a usted y no a otra persona? Pues hay gente peleada con Dios por este hecho. Mire qué privilegio ser escogido por Dios en el plan soberano de Dios. Por eso, mi hermano, le invito a que agradezcamos por su soberanía sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece? Padre, gracias te damos por tu hermoso plan soberano al podernos alcanzar. Diste tantas promesas a Israel y tu palabra nunca falló. Ellos fallaron al no aceptar tu palabra y aún al no aceptar esa promesa del Mesías en tu descendencia, en la descendencia de Abraham. Pero gracias por tu amor y tu gracia salvadora que ahora estamos aquí. Gracias Dios por tu plan soberano al tomarnos en cuenta y que en verdad estamos agradecidos por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Señor, te bendecimos y te damos honra y gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Y en ningún momento te reclamamos, al contrario, gracias por el privilegio de tu soberanía al escogernos a nosotros. Te bendecimos, Dios, y gracias de verdad porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso, ¿verdad? Esta parte. Bien, algunos anuncios. Recuerde que queremos orar por usted. En la página de Torre puede compartir su petición y contactar a algunos de nosotros por si desea que oremos por usted. Este mes estará nuestro hermano Edgar Ceres en atención 24/7 respondiendo sus llamadas y peticiones. Usted lo puede contactar al teléfono 2227 1583 67. Agradecemos también por todas sus oraciones por el cuerpo pastoral. De verdad las hemos sentido y le bendecimos por su preocupación y atención hacia todos nosotros. Estén atentos, por favor, a los anuncios de lo que será el protocolo para el pronto regreso a nuestras instalaciones con las sanas medidas pertinentes. Por favor, esté al pendiente ahí. Y que Dios, hermanos, en verdad, les bendiga y prospere en todo tiempo. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Dios le bendiga y una bendición el poder compartir la palabra. Espero que haya sido de mucha bendición y que sepa que Dios en verdad le ama y tiene un plan para usted. Dios le bendiga grandemente.